Muy buenos días, audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Nuevamente con ustedes con una gratitud muy especial por estar aquí con nosotros escuchando este programa que abre las puertas de y los micrófonos para la comunidad científica e investigadora del país y del mundo. Esta mañana tenemos una hermosísima sorpresa, una sorpresa que llega desde la costa Caribe con ese fulgor que se respira en esa tierra y que trae nada menos que a 3 investigadores al tiempo, investigadores también de algo maravilloso que para mí es transversal a la existencia y que tiene que ver con el arte. Está con nosotros, se van a presentar ellos, pero yo voy a presentarlos con el nombre Rubén, está Dayan y está Mayra. Llegan aquí gracias a esa conexión que nos ha permitido el trabajo en red desde la Red Colombiana de Semilleros de Investigación y que nos permitió un cruce de caminos, una mañana de este mes hermoso, lleno de fuego, en la paradisíaca isla de San Andrés. Mayra nos permitió este encuentro y aquí están ellos. Comencemos presentándonos un poquito de esa formación que les une como investigadores en arte y sobre todo en la Universidad de Arte y Ciencia a la que están ustedes representando. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo me llamo Rubén Egea, soy diseñador gráfico y tengo formación en diseño comunicacional y en desarrollo y cultura. Y trabajo como docente hace 15 años, más o menos, puede ser un poquito más. Bueno, mi nombre es Mayra Gómez, yo soy flautista y tengo formación de maestría en performance musical. Voy para 5 años de experiencia en formación universitaria y bueno, básicamente he tenido interés en hacer un poco esta intersección de la música con otras artes desde lo que vengo trabajando en la maestría. Y actualmente pues es lo que, digamos, el punto de encuentro con mis colegas en este proyecto de investigación. Buenos días, soy Dayan Julio Arango, diseñador gráfico, bailarín. Tengo una experiencia docente de 7 años y la experiencia artística está cerca de los 20 años más o menos haciendo danza. Nada, me encontré con Mayra un día en una clase. Ella iba pasando por el pasillo y nos vimos y hola, como que comenzamos a hablar. Y bueno, con Rubén ya lo conocía hace bastante tiempo ya, y pues aquí en la universidad nos hablamos por primera vez en la vida y estamos ahora trabajando. ¿Qué les integra? ¿Qué es eso que hace que algo como tan diferente en en la temática del diseño, quizá con lo que hace Mayra, qué les integra? Blanca, yo creo que, y voy a hablar personalmente porque cada quien contará como su inquietud. A mí hay una cosa que me interesa mucho y es el pensamiento divergente. A mí me interesa mucho cómo se puede pensar desde otros lugares lo que uno está sospechando y lo que uno si quiere manifestar desde ciertos lugares. Y creo que la divergencia ha sido un norte en muchos de mis procesos, no solo aquí en la universidad, sino en otros. Y yo siento que eso es lo que nos une, que nos interesa también buscar siempre ponernos desde la otra orilla como un ejercicio de conocimiento. Y por eso también me estoy embarcando en este viaje con estos dos, personalmente. La nautífera navis. A mí me gusta llevar la contraria. ¿Viste que sí, que era la nautífera? Unos locos embarcados, pues. Sí. Bueno, yo creo que estoy aquí como acompañando también el proceso porque me interesa mucho que los estudiantes entiendan que desde la praxis, desde la práctica artística, se puede crear conocimiento. Porque generalmente nos convencen que lo que estamos haciendo, creación, no estamos contribuyendo de ninguna manera al conocimiento investigativo en la academia. Entonces, yo provengo del campo del arte
de la gente que hace arte porque quiere hacer arte, porque le nace hacerlo, y pues llego a un lugar que es la academia, donde nos preguntan y nos piden sustentar el por qué está haciendo eso. Entonces creo que, ¿por qué está haciendo eso que usted ama tanto? O cómo lo está haciendo. Entonces creo que me interesa eso, que los estudiantes de la universidad puedan, voy a decir una palabra extraña, como divagar un poco entre lo que es eso que sienten, hacerlo porque lo sienten de una manera real, y que luego encuentren la forma de poder sustentarlo ante lo académico, que es lo que se les está exigiendo. O venir de lo académico, fundamentarse un poco con una temática específica X, y luego vaya a divagar como eso le atraviese el cuerpo. Yo creo que eso es lo que tiene aquí. Y con Mayra y Rubén la discusión es esa. O sea, ¿cómo voy de un lugar a otro sin perderme o sin perdernos en el intento? Y has expresado cómo entretejer la vida con la academia, ¿no? Que es en últimas una de las expectativas que uno quisiera tener, es disfrutarse aquello que académicamente también puede desarrollar. Y en el caso tuyo, pues la danza desde hace tantos años, pues vibra en tus venas. Será de todas maneras una oportunidad muy bonita escucharles en escena, porque tras los micrófonos, si se quiere, estábamos comentando que lideran los 3 semilleros de investigación, algunos de los cuales estarán en el escenario de Cartagena, en la gran cumbre de semilleros de investigación nacional e internacional. ¿Qué se trabaja en los semilleros de investigación? ¿Qué temáticas desarrollan? Bueno, digamos que yo considero que hay 3 componentes importantes al interior de la universidad, y una parte viene del plan de estudios. Digamos que esas materias que hace que los estudiantes se informen o sepan informarse, documentarse sobre un tema que les sea de interés. Hay otra modalidad que son los proyectos de aula, que digamos ahí ellos tienen una experiencia más viva, donde, bueno, yo hoy me documento, pero eso, ¿a qué sabe? ¿Cómo experimento eso a nivel de una expresión artística, sea desde música, desde el cuerpo o desde el diseño? Incluso, esos son los puntos que digamos que estamos explorando a nivel de experiencia, que los estudiantes puedan tener como sumergirse y explorar hasta sin límites, porque digamos que el plan de estudios te exige unos resultados de aprendizaje concretos, pero cuando vas a un campo de exploración, digamos que ahí cambia totalmente la perspectiva, porque no vas a ser calificado, sino que ya tienes la libertad para explorar un tema en específico. Y el otro son los semilleros de investigación, que son, y en ese caso pues los docentes tenemos mucha partida allí, porque observamos esos procesos y luego tratamos de documentar con los estudiantes, y eso que se vuelva un material que se pueda consultar desde la experiencia. Entonces, digamos que tratamos siempre de anclar esos 3 pilares para que luego haya ese material o recolectar esa experiencia y que pueda ser consultada más adelante. Ya. ¿Qué proyectos específicamente llevarán? ¿Cuáles proyectos se presentarán en el espacio del encuentro? ¿Solo tú estarás con proyectos allá? Sí, en el encuentro del Colsi vamos a llevar un proyecto que se llama Ademán, que es sobre Ademán. las esculturas vivientes. De manera inicial, lo que estábamos nosotros queriendo encontrar con el semillero eran los fundamentos, digamos, teóricos que pudieran sostener el trabajo de la escultura viviente, porque en esta asignatura que yo dirijo acá, que es Expresión Corporal 2, ellos tienen el componente, digamos, académico, tiene que ver con el estudio de la figura, la forma y la postura y la imagen. Entonces hay unos componentes que son teóricos desde la expresión corporal, pero no tenemos como un fundamento, digamos, teórico desde la práctica de la escultura viviente en sí misma, porque los documentos que encontramos, por ejemplo, para sostener nuestro trabajo, todo está agotado en línea, no hay nada en línea. Hay como unos resúmenes de unos libros que no nos funcionan mucho,
y lo que escasamente encontramos son como 4 páginas o 5 páginas de algo que propuso el señor Juan Rolón, que es un artista callejero, docente en la universidad, en una universidad en Argentina. Es la única persona que es como que ha dejado un documento que se puede descargar y leer sobre la práctica. Entonces lo que estamos haciendo es, desde los ejercicios que propone la asignatura, los componentes que propone la asignatura, encontrar unos fundamentos que para nosotros pueden ser valederos o pueden funcionar para la construcción y la creación de una escultura viviente. Ya, es una temática bastante interesante y sobre todo que bien lo has dicho, tiene que ver con esto de la figura y la postura y inmóvil, contrario a lo que tú haces, que es la danza, ¿cierto? Debe haber sido difícil liderar ese espacio quieto de quietud para ti. Rubén, háblanos un poquito de tu ruta en investigación. ¿Cómo fue esto de la maestría en diseño que trabajaste? Dale, mi maestría en diseño fue hace 10 años y eso quedó ahí como latente de manera muy extraña en el mundo, porque yo me dediqué a ser profe y luego yo hice una maestría en desarrollo y cultura, que creo que es la que vibra mucho más en mí para este tipo de cosas. Y aquí en la universidad llevo un semillero que se llama el Club de los Errores. ¡Guau! ¡Qué club tan fantástico! Quiero estar ahí. ¿Cómo se hace socio uno de ahí? Estamos abriendo convocatoria para que arranquemos en las próximas semanas, pero el Club de los Errores se formó como un espacio en el que los estudiantes se sintieran seguros para explorar. Y eso que sucede en el aula de clases, que muchas veces genera mucho vértigo en ellos, tuviera lugar en un espacio donde simplemente exploráramos desde sus inquietudes, desde sus intereses. Y es desde el Club de los Errores que, por las inquietudes de los mismos estudiantes del club, empezamos a pensar esta guía, este manual para anteproyectos de grado, porque de verdad los chicos decían que sentían mucha presión, mucho vértigo de tomar una decisión que pareciera que les fuera a marcar toda su vida, y menos mal sintieron la seguridad de hacer esas preguntas en el club, y empezamos a pensar, o bueno, yo empecé a pensar como unas estrategias gráficas que les permitieran a ellos llegar a unos resultados más tranquilos, como decía Mayra hace un rato detrás de micrófonos, que les permitiera estar más tranquilos con esas exploraciones que estuvieran haciendo, y que ya entonces en la creación fuera donde se desbocaran los caballos, digamos, donde ya todo se soltara mucho más, porque una de las cosas, y esto ya es discusión que hemos tenido con nosotros, es la sistematización la que termina siendo problemática en muchos de los procesos de creación. Entonces, este pequeño manual en el club lo que intentaba, o lo que intenta todavía, es como bajar la tensión a ese proceso de sistematización para permitir que el proceso de creación sea un poco más liberado, un poco más deconstructurado, no sé, un poco más tranquilo. Ya, hay algo, querida audiencia, que de pronto en las palabras que están escuchando queda como sin comprenderse. En el quehacer investigativo hemos hablado muchas veces que hay metodologías muy cuantitativas, se trata de contar, otras que son de buscar cualidades, pero no había algo tan tensionante en la construcción de las obras de arte que seguramente muchos de ustedes se conectan y que tienen en sus casas o que han visto alguna vez. Y en esa creación de la obra hay un trasegar del artista, hay unas rutas recorridas, muchas de esas rutas de difícil tránsito, de difícil encuentro con la obra magistral que será alguna vez la que nosotros contemplemos. Por eso, alguna vez, y ellos nos dirán cuándo, quizá enuncia alguien la necesidad de avanzar en una ruta metodológicamente hablando, o sea, qué método se podría tener
representando esos intereses de los artistas y que por supuesto les llamara a otros seguidores a seguir el camino de la investigación en lo que es el arte y la creación de las obras de arte. Entonces fue mágico porque ahí se fusionó justamente y la investigación con la palabra creación y emerge una ruta que puede llamarse metodológicamente digamos, la luz para hacer investigación en el tema del arte y la creación de las obras de estas personas. ¿Qué es la investigación-creación? ¿Cómo hacer un manual? O sea, ¿qué es la investigación para hacer una obra en el tema del performance, en el tema de la danza, en el tema del teatro, en el tema de la plástica? Sí, bueno, digamos que hace 30, 40 años se viene teniendo esta discusión en otros países donde el tema de investigación-creación surgió, por ejemplo, en Inglaterra, y se viene discutiendo mucho este tema. Yo creo que ahí realmente como la coyuntura es pensar la investigación en artes y no desde o para las artes. ¿A qué me refiero? A que digamos que las humanidades o la tradición de la investigación tradicional, bueno, si por parte de la redundancia, digamos que viene con unas formas que son reductoras a la experiencia y a la práctica artística. Entonces, estudiar las prácticas artísticas nos ha dado la ruta para entender que a lo mejor el artista tiene una postura bastante subjetiva en relación a lo que se busca, a la contribución del conocimiento a la ciencia como tal, y esa subjetividad precisamente es lo que en principio demeritaba la investigación-creación, como contribución de nuevo conocimiento a la ciencia. Pero entonces, si un proceso, un acto creativo, una acción creativa requería, ¿qué significa eso para la sociedad? Entonces, si el médico estudia para curar personas, en este caso los artistas, ¿para qué nos preparamos o para qué hacemos nuestra práctica? Para contribuir arte a la sociedad, y eso puede ser desde una práctica reflexiva, puede ser desde un interrogante, una inquietud. O sea, realmente es muy amplio y ahí es donde radica la libertad del artista para poder decir, bueno, yo quiero una postura creativa y voy a dar solución a partir de una acción creativa. Y puede poner a reflexionar toda una audiencia, y esa sería entonces la contribución de conocimiento que el artista... Ahora, la documentación de eso, ahí tiene como unos retos, y el asunto es que si el problema es el texto, entonces quiere decir que el arte se tiene que reproducir una mayor cantidad de veces. O sea, el asunto es socializar el arte lo suficiente como para generar esa reflexión en la audiencia, y no tanto quedarnos en los libros y en esa visión de la academia que es un poco engavetada, ¿no? Entonces, hago un proyecto de grado, lo imprimo, lo entrego al repositorio institucional y más nunca se vuelve a saber de ese proceso. Por el contrario, el que está dentro de la práctica puede decir cuántas veces yo me presento y cuántas veces estoy socializando mi quehacer creativo, y poniendo eso siempre como en un punto, en un abismo, como que no puede ser estático, porque si el arte es estático pierde también su esencia de arte. Primero porque el hombre va cambiando, el ser humano por esencia va teniendo cambios, y se supone que el arte es una experiencia sensorial, y eso sensorial precisamente tiene que ver con la necesidad del artista. Yo creo que en ese sentido el artista es fiel a lo que quiere transmitir y decir a un grupo determinado de personas. Y yo creo que el reto está en que nos podamos entrenar a adaptarnos a las condiciones que nos pida un sistema X o Y. Que esa capacidad de adaptarnos no nos limiten, no nos callen, no entrar en la industria de masas, hacer esa resistencia también a la industria de masas, precisamente de ese pensamiento reflexivo y creativo, al final. Bien, ahí ha cerrado con esto que hace parte de la episteme, llamemos, ¿cierto? Que es la reflexión como parte fundamental para la creación, ¿cierto? Y que no responda a esas dinámicas de masa, porque es que cuando se hace arte se está trabajando con una de las fuerzas más movilizadoras de la humanidad, y se trata de lo sensible.
y en tal sentido difícilmente un método riguroso científico cuantitativo pudiera dar cuenta de los grados de sensibilidad para ser materializados en lo que termina siendo una obra que, bien lo has dicho, no se queda estática frente a un lector o en un anaquel, sino que cada vez que es contemplada se recrea en la imaginación, en la creatividad, en la forma de interpretar el mensaje que el artista lleva, y es por ello que la creación actual la creación de años, miles de años atrás, todavía hoy logra conmover. Entonces, pues digamos aquí de pronto la obra de Da Vinci, ¿cierto? Que ha trascendido los siglos y nos deja aún boquiabiertos cuando logramos trascender e interactuar con ella. Una de las cosas de lo cual les invité a hablar es del proyecto que les conecta, ¿cierto? De ese grupo que tiene audiencia, un nombre que es muy secreto, y aquí lo vamos a decir entre nosotros poquitos, ¿cierto? Y que de alguna manera es como lo que nos entusiasmó de conocer esta propuesta de Mayra para traer a su equipo completo. Hablemos en este final ya del programa de esa propuesta, cómo nace, qué quieren y si quieren, cómo se llama. Porque eso va para grupo de investigación, imagino. Blanca, nosotros, bueno, de esta reflexión, de este encontrarnos desde los semilleros, empezamos a darnos cuenta que cada uno tenía como un arquetipo, o que cada uno pensaba el anteproyecto de grado como desde un arquetipo. Entonces, con Dayan nos dimos cuenta que su arquetipo era mucho más chamánico. Era mucho que sucedía en el cuerpo, desde el cuerpo, para el cuerpo, en una reflexión que se sentía en el cuerpo. Mayra, por su parte, sentía que la ejecución de obra y mucho de la investigación que tenía y del performance que se armaba alrededor de un anteproyecto de grado en música era como un elefante que se mete a una habitación y se empieza a alimentar y se empieza a alimentar y ese elefante empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y uno tiene que hacer unas adaptaciones a ese cuarto para que ese elefante crezca de manera saludable. Y yo, como les contaba hace un rato, tenía esta idea del anteproyecto de grado desde la metáfora del monstruo, como un monstruo inentendido que a medida que uno lo conocía un poco más, lo investigaba un poco más, se convertía más en un amigo, lo domaba, lo domesticaba, lo convertía en un compañero de viaje, incluso si que se quería. Entonces, es así como chamanes, elefantes y monstruos. Estamos aquí ante ustedes contando una historia que está arrancando, digamos. Tenemos un par de semestres de trabajo en esta relación que hemos establecido, esta relación tripartita, extraña, subjetiva, loca si se quiere, en la que estamos intentando pensar cómo, hasta dónde nos van a llevar estos tres arquetipos con los chicos y cómo además los arquetipos empiezan a funcionar para cada uno de los programas de manera indistinta. O sea, cómo la universidad tiene 6 programas y estamos pensando, por ejemplo, cómo ese manual podemos hacer una versión que se adapte a todos los anteproyectos de grado para que sea como una herramienta para el uso, pero también cómo pensamos el elefante en otros programas y por supuesto cómo el chamán entra a hacernos unas liberaciones ahí con hierbas y con lo que sea necesario para que el cuerpo se mueva y empiece a pensar esa subjetividad también que Mayra mencionaba hace un rato, ¿no? Creo que nuestra lucha es por darle como un giro autoetnográfico a lo que queremos contar desde nuestra producción. Un poco. Hay algo allí muy interesante y es que en el mundo donde yo me muevo, que es la educación en este momento, se piensa desde la didáctica, ¿sí? ¿Cómo enseñar? El cómo enseñar era la preocupación de ustedes en la ruta del crear el terrible proyecto de grado como ese monstruo, ¿cierto?
Lo que hemos intentado hacer a través de todos los manuales, guías, referentes, si se quiere, han quedado como impregnados de esa monstruosidad, si se quiere, y han seguido como la misma ruta de los anteriores escenarios de aprendizaje de las ciencias. Ahora tenemos oportunidades con las TIC, con las nuevas formas de comunicación y también con esa forma de pensar en red. Las dos cosas pueden nutrir esa idea para alimentar con estrategias cada vez más alegradoras, si se quiere, del caminar por el mundo de la investigación y que sea como lo hace el software no propietario, que empieza a recibir aportes desde diferentes partes del país. Sería muy interesante. En Antioquia se tiene una mesa de trabajo de arte integrada por todas las universidades e instituciones que promueven pues desde aquí la práctica artística y la formación también para el arte. Y estos han avanzado un poquito, tanto que en la Red Colsi ya el formato de evaluación de la investigación-creación es diferente a los formatos tradicionales de la investigación en ciencias humanas, ciencias exactas, etcétera. Entonces sería muy interesante conocer de sus andanzas más adelante para mirar cómo se han ataviado en ese viaje por el mundo de la didáctica, si se quiere, del arte y de las ciencias, pero por sobre todo cómo se han ataviado de entusiasmo, cómo se ha ataviado esa dinámica de trabajo para que no quede tan impregnada de esas. ¿Cómo es que se llama el proyecto, el tuyo, el que vas a llevar? Ademán. Ademán, y que podamos transformar esos ademanes, si se quiere, de una propuesta innovadora que por supuesto les compromete desde el diseño, desde todo el tema de lo artístico, para que cada vez que uno abra un formato sea la oportunidad de la creación de un algo nuevo. Miren lo de difícil que es tener un formato, porque un formato lo ciñe, le da forma, en tanto que si ustedes piensan en una palabra que no sea tan formadora, tan de darle forma, y le ponen el nombre que tienen ahí entre manos, entre elefantes, chamanes y se me olvidó. Y monstruos, y monstruos. Me encanta haber escuchado todo esto, me llena de expectativa porque también estoy muy comprometida con esto de la investigación y sobre todo ahora con la inteligencia artificial que pone de presente la creación en manos de quien queda, ¿cierto? Y seguir resaltando el tesoro humano como el gran creador de origen, ¿cierto? Entonces ahí está el desafío. No sé si quieren, para cerrar en estos últimos minutos que nos quedan, un mensaje para todos esos artistas potenciales que se mueven a lo largo del país, para las familias que tienen esos hijos artistas y que a veces la fe en ello queda como tan a veces resquebrajada. Entonces, ¿qué mensaje pueden enviar a propósito de la obra que vienen haciendo, no solo de crear arte, sino también de enseñar a crear y también de enseñar a investigar en ese mundo? Dale, Es una la suben. responsabilidad muy grande la que nos estás dando, Blanca. Yo creería que parte de lo que nos une y de lo que nos construye a nosotros tres y a quienes tienen deseo por crear es que eso es como un manantial que está en el pecho, como un montón de agua que está saliendo permanentemente. Y uno no tiene que aprender a taparlo, a ponerle la mano para que no salga más agua, sino ver cómo busca los cántaros necesarios para que ese agua empiece a ser aprovechada. Y si quien está escuchando esto tiene un hijo o una hija que tiene intereses por lo artístico, por la creación, que compre un montón de cántaros, y que empiece a aprovechar ese flujo porque es lo que necesitamos y, como lo decías hace un rato, es lo que da sentido a la vida, porque la pandemia esta que pasamos hace tan solo 3 años no hubiera sido
sobrevivible sin la música, sin el teatro, sin el diseño, sin el cine, y eso solo son montones de agua en los cántaros adecuados. Manantiales que sigan brotando. ¿Y tú, Mayra? Bueno, diría que cuando una persona siente la necesidad de crear, ha sido elegido y es mejor no resistirse a eso, porque las consecuencias no pueden ser muy alentadoras. Si estás elegido a crear y tienes esa vocación, explótala y llévala a tu máxima expresión, y digamos que es lo que me ha acompañado por lo menos los últimos años de mi vida como flautista, porque digamos, en un principio cuando entré al modelo de conservatorio, ahí tuve como muchos encuentros que decía, bueno, pero esto no es lo que me va a codificar, o lo que me va, bueno, sí, es un camino, pero no me va a determinar como artista y como creadora. Y yo siento que eso fue lo mejor en su momento que me pudo pasar, porque me liberé y dije, bueno, esto es un camino, me enseñaron este camino, pero ahora yo qué voy a hacer con toda esa información. Entonces, siempre que sintamos que en un proceso artístico estamos sesgados, siempre podemos salir de esa, como de esa venda y mirar al horizonte que queremos para nuestra vida. Bueno, yo diría que para mí es fundamental que las personas que están alrededor de mí en una clase puedan ir a lo profundo de su ser y conocerse. Que miren hacia adentro y conozcan sus intereses verdaderos, que no soporten su creación por lo que se pida en la institución, por cumplir la tarea, que antes de cumplir la tarea se cumplan con ellos mismos, como que se encuentren. Eso, que conozcan su contexto, que conozcan su contexto, que lo huelan, que lo escuchen, que lo saboreen, que lo toquen. Y a los papás, mamás que me están escuchando, que acompañen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos en esas búsquedas. Creo que también crean un sentido de unión, más allá de ser familiares o no, crean un sentido de unión como humanos. Eso es lo que yo creo que diría. Muchísimas gracias a los tres, a Mayra, por haberme permitido este encuentro bonito. Fue una maravillosa sorpresa, y seguramente para nuestra audiencia también, porque no es tan fácil investigar en el tema del arte y encontrar personas que tan amenamente le hagan llegar a uno ese conocimiento. Muchas gracias. De verdad que la importancia de su equipo debe seguirse fortaleciendo con su obra seguramente, y que avancen hacia la consolidación de escenarios de creación de esa dimensión de saberes, porque como bien lo has dicho, no hay, porque hay pocos que están creando. Entonces deben seguir la ruta de la construcción de conceptos, de bases teóricas, de soportes fundamentales para respaldar esta dinámica del trabajo desde el arte. Muchísimas gracias, audiencia, por habernos permitido estar en sus hogares. Dentro de 8 días nuevamente estaremos quizá escuchando nuevas y personas que se dedican al arte de hacer investigación, porque eso también de verdad es un esfuerzo grandísimo que materializa obras para la humanidad. Entonces, estamos agradecidos con ustedes en esta mañana, con nuestros buenos días a esa costa Caribe. Nos despedimos de ustedes y de la audiencia. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.